¿Qué tal, chicos? Es un gusto volverlos a saludar. Seguimos con el contenido que hemos estado desarrollando. Ya hemos avanzado y visto varios temas acerca de la rotación. Y entonces para hoy vamos a trabajar los métodos energéticos en la rotación. Vamos a ver cómo aplicar la conservación de la energía a elementos que rotan, se trasladan o se rotan y trasladan. Entonces, sin más, vamos por el video. Muy bien, los métodos energéticos en la rotación son más sencillos si nosotros intentamos resolver problemas que con torques y aceleraciones, aunque en algunos casos no es tanto así. Por lo que nosotros tenemos que analizar ambas estrategias, siempre pensando que va a ser mucho más fácil resolverlo por métodos energéticos. Recordemos que la conservación de la energía afirma que la energía inicial, ¿sí?, tiene que ser igual a la energía final. Si esto es cierto, entonces nosotros tenemos que analizar, al igual que antes, la energía inicial y la energía final. ¿Qué tipos de energía conocemos hasta el momento? En este caso, nosotros podríamos afirmar que tenemos una, por ejemplo, energía potencial gravitacional, lo que me generaría entonces aquí una masa, gravedad y una altura. Entonces podríamos poner aquí una altura inicial. ¿Sí? También podríamos tener una energía potencial elástica. Entonces podríamos tener aquí, aquí sería un medio, ¿sí?, de K por delta X, o pongamos simplemente X, ¿sí?, para que sea más fácil. Podríamos tener también una energía cinética. Entonces esto se convierte como un medio de la masa y la velocidad, ¿sí?, inicial al cuadrado, ¿sí? Y ahora, si un objeto se está rotando, entonces nosotros también podemos tener energía cinética rotacional. Recordemos que esta es igual a un medio de la inercia y la velocidad angular al cuadrado. Entonces, inercia, velocidad angular inicial, ¿sí?, está al cuadrado. Y se supone que esta tendría que ser igual entonces a la energía que hay al final. Y al final podríamos tener también energía potencial, energía elástica, energía cinética translacional y energía cinética rotacional. Eso significa entonces que la suma de todas las energías siempre es una constante. Entonces, la energía, si se conserva, la suma de todas las energías tiene que ser constante, y por lo tanto la energía al inicio tiene que ser igual a la energía al final. Eso reduce entonces que nosotros tenemos que analizar los problemas únicamente en su punto inicial y en su punto final, viendo qué energías hay al inicio y qué energías hay al final, sabiendo ahora que un objeto puede tener energía cinética rotacional. Debemos recordar esta energía que ya no podemos olvidar si un objeto está rodando. Entonces vamos a mostrar un ejemplo de cómo aplicarlo. Bien, nuestro ejemplo número 1 dice: en la figura el cilindro y la polea giran sin fricción en torno a ejes horizontales. En ejes horizontales estacionarios que pasan por su respectivo centro. Se enrolla una cuerda ligera, vean, ligera significa el peso no contribuye para la cuerda, en el cilindro, la cual pasa por la polea y tiene una caja de 3 kilogramos suspendida en su extremo libre. Veamos cómo está la figura. Tenemos aquí entonces un cilindro, vean, ¿sí?, la cuerda está enrollada en el cilindro, pasa por la polea y sostiene la caja. Se enrolla una cuerda ligera en el cilindro, vean, aquí está enrollada, la cual pasa por la polea, esta es la polea, y tiene una caja de 3 kilogramos, suspendida en su extremo libre. No hay deslizamiento entre la cuerda y la superficie de la polea. Eso significa que la rotación y la traslación se da de manera homogénea. El cilindro uniforme tiene una masa de 5 kilogramos, este tiene una masa de 5 kilogramos y un radio de 40 centímetros. La polea es un disco uniforme, esto es un disco, ¿sí?, con masa de 2 kilogramos y radio de 20 centímetros. La caja se suelta desde el reposo, vean, la velocidad inicial es 0, y desciende mientras la cuerda se desenrolla del cilindro. Calcule la rapidez que tiene la caja cuando ha caído 1.50 metros. Muy bien, el problema está relativamente sencillo. Lo único que tenemos que hacer entonces es analizar la cantidad de energía que nosotros tenemos al inicio y saber que la cantidad de energía que tenemos al final tiene que ser la misma. Entonces, si nosotros empezamos aquí, pensemos primero en esto. ¿Qué cantidad de energía hay al inicio? Vean que el cilindro no está rotando, por lo tanto el cilindro no tiene energía cinética.
El cilindro no va a caer, por lo tanto no tiene energía potencial gravitacional. El disco no se estira, por lo tanto no tiene energía elástica. Y entonces el cilindro no tiene nada de energía al inicio. La polea no rota, no se traslada, no tiene elástico y no tiene altura, por lo tanto no tiene ningún tipo de energía. Pero la caja está colgando, por lo que esto sí tiene una energía potencial gravitacional. Eso significa que al inicio nosotros la única cantidad de energía que tenemos es la cantidad de energía potencial gravitacional. Masa, gravedad, altura. Pero vamos a poner aquí que es la masa de la caja. Entonces masa de la caja multiplicado por la gravedad y la altura. Eso tiene que ser igual a la energía que va a haber al final. Como la caja va a caer una altura, entonces significa que la caja ya no va a tener energía potencial, porque suponemos que va a llegar a su altura más pequeña, que es en este caso 1.5, ¿sí? Tenemos entonces que va a tener una velocidad, por lo que nosotros podemos decir que tenemos un medio, ¿sí?, de la masa y la velocidad de la caja. Entonces ponemos la velocidad de la caja, ¿sí?, esto al cuadrado. Ahí tenemos la energía cinética traslacional de la caja. Cuando la caja ya se está moviendo, ¿sí?, está cayendo, ya ha caído 1.5 metros, la polea está rotando y el cilindro también está rotando, por lo que estos, al no tener altura ni posibilidad de traslación ni resortes, tanto la polea como el cilindro, lo único que tienen capacidad de almacenar es energía cinética rotacional. En este caso entonces el cilindro tendría una energía de 1/2, ¿sí?, de la inercia por la velocidad, ¿sí?, angular del cilindro. Velocidad del cilindro. Más, de igual forma, la polea está rotando, por lo que entonces tenemos aquí su energía cinética rotacional, que sería 1/2 de la inercia por la velocidad angular de la polea. Entonces aquí sería velocidad angular de la polea. Y ahí tenemos entonces nuestra ecuación que me define la cantidad de energía que hay al inicio y la cantidad de energía que va a haber al final, ¿sí? Vean que toda la energía potencial, que es lo que va a hacer que la caja se mueva, ¿sí?, que todo el sistema se mueva, es lo que va a convertir entonces a la energía final en este punto, ¿sí? Entonces determinemos qué podemos utilizar aquí. A ver, tenemos que la masa de la caja, según el problema, si revisamos el enunciado, la masa de la caja es de 3 kilogramos, ¿sí? Tenemos 3 kilogramos. Entonces, pero bueno, tal vez vamos a meter valores al final. Tenemos entonces aquí la masa de la caja, la gravedad y la altura. Vamos a ver, sería masa de la caja multiplicado por gravedad y altura. Tiene que ser igual a 1/2, ¿sí?, de la masa de la caja, ¿sí?, ya que no lo puse, es masa de la caja por la velocidad de la caja, y esto que está al cuadrado, más 1/2 de la inercia. Vamos entonces a tener la inercia del cilindro. ¿Cómo se calcula la inercia del cilindro? Bueno, de acuerdo a los cuerpos rígidos, la inercia del cilindro es 1/2 de la masa del cilindro. Entonces aquí vamos a poner la masa del cilindro multiplicado por el radio del cilindro. Entonces aquí ponemos el radio del cilindro, ¿sí?, pero este radio al cuadrado. Aquí tenemos entonces la inercia del cilindro. Recordemos que la velocidad angular se relaciona con su velocidad tangencial mediante esta expresión. Nosotros podemos poner aquí que tenemos su velocidad, o pongámosle velocidad tangencial, dividido el radio del cilindro, ¿sí? Entonces pongamos aquí radio del cilindro. Ahora, observen que la velocidad tangencial sería la velocidad con que la cuerda se está moviendo, y la cuerda se está moviendo con la velocidad de la caja, por lo que entonces en lugar de poner velocidad tangencial vamos a poner velocidad de la caja. Así entonces, ¿sí? Solo que aquí me falta algo en la ecuación. Aquí es 1/2 de la inercia por la velocidad angular al cuadrado, ¿sí? Si no nos va a salir, aquí está al cuadrado. Igual aquí la ecuación de energía es al cuadrado. Ahora sí, entonces nosotros aquí elevamos esto al cuadrado, ¿sí? Más, ahora nuevamente pasamos a la polea, 1/2 de la inercia de la polea. El problema me dice que tengo que suponer que la polea es un disco, y la inercia de un disco es la misma inercia de un cilindro. En este caso entonces sería 1/2, ¿sí?, de la masa de la polea multiplicado por el radio de la
polea, ¿sí? Y ese radio está al cuadrado. Todo esto multiplicado por la velocidad de la polea, que se relaciona con la velocidad lineal o con su velocidad tangencial de la misma manera que habíamos visto antes. Entonces aquí velocidad tangencial dividido, ¿sí? El radio de la polea. Entonces aquí ponemos el radio de la polea. Y todo esto está elevado al cuadrado. Pero nuevamente, la velocidad tangencial de la polea es la velocidad de la cuerda, y la velocidad de la cuerda, es la velocidad de la caja. Entonces nosotros podemos tener aquí esta expresión. Vean entonces a qué hemos llevado nuestra ecuación luego que empezamos a desarrollar y a ingresar elementos que ya conocemos. Si nosotros empezamos a simplificar, vean qué va a pasar. Vamos a tener al principio, ¿sí?, la masa de la caja multiplicado por la gravedad, y la altura que va a descender tiene que ser igual a 1/2 de la masa de la caja por la velocidad de la caja, esto al cuadrado, más, si nosotros multiplicamos aquí, vean, 1/2 por 1/2, obtenemos aquí 1/4, ¿sí?, de la masa del cilindro, multiplicado por el radio al cuadrado. Pero vean que aquí tenemos el radio del cilindro al cuadrado y aquí nos quedaría el radio del cilindro al cuadrado, por lo que esos elementos se cancelarían y lo único que me quedaría entonces sería la velocidad de la caja al cuadrado. Entonces aquí podemos tener que la velocidad de la caja está al cuadrado. Más, si nosotros multiplicamos ahora aquí igual, 1/2 por 1/2, obtenemos 1/4, multiplicado por la masa de la polea, en este caso aquí la masa de la polea, multiplicado por el radio de la polea al cuadrado, pero en esta ecuación se está multiplicando la velocidad tangencial o la velocidad de la caja dividido el radio de la polea al cuadrado, por lo que se cancelan los radios y finalmente entonces me queda simplemente aquí que es la velocidad de la caja también al cuadrado. Y vean cómo hemos simplificado esta ecuación. Ahora, observen que la velocidad de la caja es un elemento común en esta ecuación, ¿sí? Por lo que nosotros entonces podemos ahora simplificar, ¿sí? Tomemos esta ecuación y llevémosla para arriba porque ya no tengo espacio, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí la ecuación, he verificado que todos los datos estén bien. En este dato entonces, en esta ecuación nosotros tenemos como factor común a la velocidad al cuadrado. Entonces vamos a empezar a ingresar datos para ver qué nos va a quedar. Tenemos entonces la masa de la caja, ¿sí?, que es de 3 kilogramos. Entonces tengo aquí 3 kilogramos, ¿sí?, multiplicado. Solo que, sí, no vamos a meter dimensionales. La masa de la caja, que sería 3 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por la altura, que son 1.5 metros, ¿sí? Tenemos ahí nuestras dimensionales, y eso tiene que ser igual a 1/2 de la masa de la caja. La caja tiene 3 unidades, por lo que entonces aquí me quedaría 3/2, ¿sí?, de la velocidad, velocidad de la caja, ¿sí?, esto al cuadrado, más, aquí tendríamos 1/4 de la masa del cilindro, pero la masa del cilindro tiene 5 kilogramos, por lo que obtendría yo aquí 5/4, ¿sí?, de la velocidad de la caja, esto al cuadrado, más 1/4 de la masa de la polea, y la masa de la polea, ¿sí?, es de 2 kilogramos, por lo que entonces aquí me quedaría 1/2 de la velocidad de la caja al cuadrado, ¿sí? Y así finalmente entonces casi tenemos nuestra ecuación, nuestro problema resuelto. Si nosotros multiplicamos 3 por 9.8 por 1.5, obtenemos 44.1 joules, ¿sí? Podríamos poner aquí joules porque sería la dimensional de kilogramo, metro por segundo y metros, entonces obtenemos joules, y eso tiene que ser igual, ¿sí?, igual, si nosotros sumamos las expresiones que tenemos de 3/2, 5/4 y 1/2, obtenemos 13/4, ¿sí? Este dato está en kilogramos, ¿sí?, multiplicado por la velocidad de la caja al cuadrado, ¿sí? Si nosotros despejamos ese 13/4, ¿sí?, y lo pasamos a multiplicar al otro lado, entonces obtendríamos aproximadamente 13.569, ¿sí?, como joules dividido kilogramos, me quedaría entonces metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, y eso tiene que ser igual, ¿sí?, a la velocidad de la caja al cuadrado. Si nosotros aplicamos del otro lado una raíz cuadrada, entonces la raíz
de 13.569 me da como resultado un valor de, ¿sí? Podemos decir entonces que la velocidad de la caja, luego que ha caído 1.5 metros, es de 3.68 aproximadamente metros sobre segundo. Y entonces hemos determinado cuál es la rapidez que tiene la caja cuando ha caído 1.5. Vean que el método está muy fácil porque con matemática simple, vean, hemos planteado nuestra ecuación, sustituido datos de los conocidos, ¿sí? Llegado a una ecuación básica, nosotros hemos resuelto el problema sin necesidad de hacer muchos diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Sobre todo aquí en la computadora me ha costado mucho hacer los diagramas, pero vean que con energía es muchísimo más sencillo encontrar la solución del problema. Vamos con un ejemplo más. Bien, nuestro ejemplo número 2 dice: una barra larga uniforme de longitud L y masa M se articula en torno a un eje horizontal sin fricción. Vean que este de aquí, ¿sí?, es un pivote en el cual la barra puede rotar. La barra se libera casi del reposo, ¿sí?, la sueltan y empieza a caer en una posición vertical, ¿sí?, la sueltan desde el punto vertical y empieza a caer. En el instante cuando la barra está horizontal, en este instante, encuentren la rapidez angular y la magnitud de su aceleración angular. Muy bien. El problema también no está sencillo. Pero no está difícil, está muy sencillo. Van a ver cómo se resuelve. Uno de los elementos importantes de la conservación de la energía es que nosotros podemos considerar, ¿sí?, los objetos, mejor dicho, podemos considerar únicamente el centro de masa de los objetos. Dado de que en este caso la barra es uniforme, significa entonces que nosotros vamos a considerar únicamente el centro de masa de esta barra, que vamos a suponer que en este punto sería el centro geométrico. Como la barra tiene una longitud L, su centro de masa está a una altura de L medios respecto al pivote. Así entonces, la cantidad de energía que tiene la barra al inicio, la energía inicial, tiene que ser igual a la energía final. Así, toda la energía que tiene al inicio se va a convertir en la energía final, es decir, la energía en este punto. Solo analizamos el punto inicial y el punto final. Ahora, si nosotros estamos seguros que lo que va a hacer que la barra caiga es el peso, entonces tenemos una energía potencial. Entonces tenemos masa, gravedad y altura, ¿sí? Esto tiene que ser igual a la energía total que va a tener en este punto. La barra no se traslada, pero sí está rotando, lo que indica entonces que tenemos ahora una velocidad, una energía rotacional. Entonces aquí sería un medio, ¿sí?, de la inercia por la velocidad angular al cuadrado, ¿sí? Entonces vean que toda la energía potencial se está convirtiendo en energía cinética, solo que aquí vamos a agregar, para que esto quede claro, que estamos hablando de la altura del centro de masa. Así entonces nosotros podemos aquí despejar lo que el problema me pide, que es la rapidez angular de la barra. Entonces, si nosotros despejamos aquí el valor de la velocidad angular, esto sería igual, ¿sí?, si pasamos el 2 a multiplicar y la inercia a dividir, y pasamos raíz cuadrada, entonces obtendríamos la raíz cuadrada, ¿sí?, de un cociente que en el numerador me quedaría la masa, la gravedad y la altura del centro de masa. Todo eso multiplicado por 2, que fue el 2 que llegó a multiplicar, ¿sí?, dividido la inercia. Si nosotros empezamos a ingresar datos a esta ecuación, tenemos que 2 veces la masa de la barra, ¿sí?, es m, multiplicado por la gravedad, que vamos a suponer que es g, multiplicado por la altura del centro de masa. Observen que la altura del centro de masa, si la barra tiene una longitud L, está a la mitad, dijimos que era L medios, por lo que entonces aquí me quedaría L medios, ¿sí? Entonces necesitamos ahora la inercia de una barra, ¿sí?, la inercia de una barra que gira alrededor de uno de sus extremos. Si vamos a una tabla que nos muestra la inercia de los objetos, vean aquí tenemos el aro, cilindro hueco, cilindro sólido, placa rectangular. Aquí tenemos una barra delgada con eje de rotación a través del centro. La barra que nosotros tenemos no gira alrededor de su centro, sino gira a través de un extremo. Vean que la inercia de esa barra entonces es 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado. No me interesa la sección, sino simplemente me interesa, ¿sí?, la longitud y la masa. Entonces 1/3 de la masa por longitud al cuadrado. 1/3, ¿sí?, de la masa, que en este caso la masa es m, por la longitud L al cuadrado. Si nosotros simplificamos esta ecuación,
Vean entonces que podemos cancelar primeramente este 2 de aquí con este 2 de acá. Podemos cancelar las masas y podemos cancelar una longitud. Por lo que entonces quedaría únicamente una longitud de abajo. Este 3 de aquí por división me quedaría entonces un 3 arriba. ¿Sí? La masa desapareció, me queda la gravedad y abajo obtenemos simplemente la longitud. Esto tendría que ser dimensionalmente correcto. La gravedad tiene unidades de metros sobre segundos al cuadrado. Si nosotros lo dividimos entre una longitud que está en metros, me quedaría entonces radian sobre segundo al cuadrado. Si le sacamos raíz cuadrada, simplemente entonces obtenemos radian sobre segundo, ¿sí? Que es la velocidad angular. Entonces aquí tenemos cuál es la magnitud, ¿sí? Cuál es la rapidez angular de la barra. Ahora, si nosotros analizamos la barra para poder calcular ahora la aceleración angular desde el punto de vista con un diagrama de cuerpo libre, entonces nosotros hagamos nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Ficticio, para no dibujarlo, ¿sí? Tenemos aquí nuestro dibujo. En este punto la barra está rotando, ¿sí? El peso se aplica en el centro de masa. Suponemos que el peso se aplica en el centro de masa a una longitud de L medios, por lo que entonces nosotros podemos afirmar que la sumatoria de torcas, la suma de torcas es igual a la inercia por la aceleración angular. Entonces, si nosotros sumamos las torcas que están aplicándose ahí, la única torca que se aplica en este, ¿sí? Es la acción del peso, ¿sí? Aplicado a la mitad, que es L medios. Entonces aquí sería masa por gravedad, que es el peso, multiplicado por la distancia, que es L medios. Esto sería igual entonces a la inercia, que ya vimos que la inercia de la barra es de 1/3, ¿sí? De la masa por la longitud al cuadrado, esto multiplicado por la aceleración angular. Si nosotros despejamos ahora entonces cuál es el valor de la aceleración angular, obtenemos que la aceleración angular, vean, la masa se cancela con la masa, la longitud al cuadrado se cancela con la longitud, nosotros podemos pasar este 3 al otro lado a multiplicar, por lo que quedaría simplemente 3 medios, ¿sí? De la gravedad dividido la longitud. Y así entonces nuevamente esto es dimensionalmente correcto porque la gravedad tiene dimensionales de metros sobre segundo cuadrado y la longitud de metro, lo que me genera entonces radian sobre segundo al cuadrado. Y entonces tengo aquí, vean, los valores tanto de la rapidez angular como de la aceleración angular, ¿sí? Y tenemos lo que el problema me está pidiendo. Vean que la velocidad angular y la aceleración angular en este instante, vean que esa aceleración es en este instante, ¿sí? No es toda la barra durante toda su trayectoria, no dependen de la masa. Bien, nuestro último ejemplo dice así: una pelota de tenis es una esfera hueca con pared delgada. Se pone a rodar sin deslizarse a 4.03 metros sobre segundo sobre una sección horizontal de una pista, como se muestra en la figura. Rueda alrededor del interior de un bucle circular vertical de 90 centímetros de diámetro y finalmente deja la pista en un punto 20 centímetros debajo de la sección horizontal. Es decir, si nosotros observamos aquí, esta pelota de tenis se va a mover sobre la sección horizontal, aquí va a rotar, ¿sí? Vean, se supone que esto es circular, ¿sí? Aunque creo que esto es circular y aquí empieza a ser parabólico. Y aquí entonces llega a un punto horizontal que se encuentra 20 centímetros debajo del punto de lanzamiento. El problema me dice: encuentren la rapidez de la pelota en lo alto del bucle. ¿Sí? Quieren que calculemos a qué velocidad se está moviendo la pelota en este bucle, ¿sí? Y demuestre que no caerá al piso. Tenemos que mostrar, ¿sí?, que la pelota lleva la velocidad suficiente para que no llegue a la parte superior, pues, y se separe y caiga, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenemos que demostrar eso, ¿sí? Luego me dice: encuentra su rapidez mientras deja la pista, que calculemos la velocidad en este punto. Entonces empecemos por la primera parte. El problema me está pidiendo que determinemos cuál es la velocidad en la parte superior. Entonces, pensemos en esto. Al inicio, nuestra pelotita, ¿sí?, no tiene, suponiendo, ¿sí?, que esta altura es la altura 0, la pelotita no tiene ninguna energía potencial, pero sí tiene energía cinética rotacional, porque una esfera hueca de pared se pone a rodar sin deslizarse. Vean, sin deslizarse significa entonces que está rodando, ¿sí?, y se está trasladando. Entonces tiene energía cinética rotacional y energía cinética traslacional. Toda esa energía cinética traslacional y energía cinética rotacional, ¿sí?,
cierta parte se consume, ¿sí?, en acumular energía potencial gravitacional, pero el resto de la energía es la energía rotacional y traslacional que lleva en este punto, que le permite todavía permanecer en contacto con la pista. Entonces empecemos en esa parte. Aquí entonces la energía al inicio tiene que ser igual a la energía al final. Entonces dijimos que al inicio tiene energía cinética traslacional, que sería 1/2, ¿sí?, de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Pero otra cosa, había olvidado, esa velocidad sería la velocidad del centro de masa. Velocidad del centro de masa, ¿sí?, al cuadrado, más la energía cinética rotacional. Entonces aquí sería 1/2 de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. ¿Sí? Toda esa energía, ¿sí?, que esta es la energía que tiene el inicio, se va a convertir en energía potencial, ¿sí?, porque aquí tiene energía potencial. Entonces tenemos masa, gravedad y altura, más, ¿sí?, si se supone que sigue rodando en todo momento, entonces tiene energía cinética rotacional. Entonces pongamos aquí velocidad inicial, pero velocidad angular inicial, así, porque tenemos una velocidad inicial igual a una velocidad inicial del centro de masa, y eso tiene que ser igual a la masa, gravedad por altura, ¿sí?, más 1/2 de la masa por la velocidad, ¿sí?, final del centro de masa. Todo eso al cuadrado, más la energía cinética rotacional, que sería 1/2 de la inercia por la velocidad angular final al cuadrado. Ahora, tenemos entonces toda esta ecuación que la generamos cuando nosotros estamos trabajando la conservación de la energía. Observen que si no se desliza, entonces hay fricción, pero la fricción genera la rotación, y entonces si un objeto está rodando, no me importa que tenga fricción, porque esa fricción es lo que permite la rotación. Si un objeto no tuviera fricción, entonces jamás va a rotar, jamás va a existir esa tracción que va a permitir que rote. Ok, entonces si estamos seguros que la fricción existe, pero no la tomo en cuenta porque me permite la rotación, entonces aquí puedo hablar de la conservación de la energía. Entonces, si nosotros vemos, nosotros podemos cancelar 1/2, ¿sí?, en toda la expresión. Bueno, mejor hagamos algo. Analicemos todos los elementos de un solo. Podemos eliminar 1/2, ¿sí? La velocidad del centro de masa. Cuando un objeto se traslada y rota, nosotros vimos que su velocidad angular se puede representar como la velocidad del centro de masa multiplicado por el radio, ¿sí? Igual aquí, la velocidad del centro de masa se puede transportar a la velocidad angular multiplicando la velocidad por el radio. Entonces, si hacemos esos cambios, ¿sí?, que acabo de mencionar, la ecuación me quedaría de la siguiente forma. De esta forma, entonces vemos que hemos eliminado 1/2, vean, ya no tenemos 1/2, dado de que masa, gravedad por altura no tiene 1/2, entonces aparece un 2. Vean que la velocidad angular es lo mismo que la velocidad, aquí lo tengo mal, aquí es velocidad dividido el radio, y por alguna extraña razón lo puse multiplicando, perdonen ustedes, ¿sí? 2 veces masa, gravedad por altura por el 2, 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado del centro de masa, multiplicado más la inercia por la velocidad final del centro de masa, dividido el radio, ¿sí? Esto, recuerden, es velocidad angular. Entonces aquí podemos nosotros ahora desarrollar, y sabemos que la inercia sería la inercia, de acuerdo al problema, a un cascarón esférico. Si miramos nuestra tabla, vean que tenemos acá que el cascarón esférico, ¿sí?, cascarón esférico delgado, como el problema de la pelota de tenis. Entonces nuestra inercia alrededor del centro de masa, que es donde está rotando nuestra pelota, es 2/3 de la masa por el radio al cuadrado. Vean, recuerden, 2/3 de la masa por el radio al cuadrado. Entonces, si esa inercia la sustituimos en estas expresiones, sabiendo de que es la misma pelotita en todos los puntos y está rotando alrededor del centro de masa, la ecuación nos queda ahora de esta forma. Masa, velocidad inicial al cuadrado, centro de masa, más inercia es 2/3 de la masa por el radio al cuadrado. La velocidad inicial del centro de masa al cuadrado dividido el radio al cuadrado. Vean, lo he desarrollado ya. 2 veces masa por gravedad de altura nos queda igual,
masa por velocidad del centro de masa más inercia 2/3 de masa por el radio al cuadrado, y he desarrollado esta expresión. Ahora, vean que podemos cancelar este radio con este radio, y así de tal forma entonces no nos interesa el radio de la pelotita. Y vean que la masa es un elemento constante en toda la ecuación, por lo que nosotros podemos cancelarlo. Finalmente, entonces, si hago esos cambios, la ecuación me quedaría esta ecuación de aquí. Hemos cancelado la masa, aquí hemos cancelado los radios y la masa, aquí hemos cancelado simplemente la masa, aquí hemos cancelado la masa y aquí hemos cancelado los radios y la masa. Ahora, vean entonces que ya casi tenemos resuelto el problema. Si nosotros queremos la velocidad, ¿sí? Vean, el problema dice encuentre la rapidez de la pelota en lo alto del bucle. Necesitamos entonces la velocidad final del centro de masa. Entonces nos toca despejarlo. Podemos pasar este 2 veces gravedad y altura al otro lado de la expresión, ¿sí? Y sacar el factor común, que sería velocidad final del centro de masa, ¿sí? Y finalmente entonces, si nosotros voy a hacerlo de una vez. Si nosotros modificamos la expresión y despejamos la velocidad del centro de masa, nuestra ecuación sería, entonces nuestra ecuación quedaría así. Vean, estas dos expresiones la podemos sumar, son 5/3. Estas expresiones también la podemos sumar, son 5/3. Y 2GH nos quedaría entonces al otro lado a dividir. Cuando este 5/3 pasa a dividir acá, se cancela con el 5/3 que tenemos aquí, queda 1. Y cuando 2 se divide entre 5/3, entonces nos queda 6/5 restando. Le quito la raíz cuadrada a la velocidad final del centro de masa y obtenemos esta expresión. Ahora, aquí estamos listos entonces para ingresar datos. Sabiendo que la velocidad inicial, el problema me dice que es de 4.03 y la altura total que el objeto sube es de 90 centímetros utilizando una gravedad de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, finalmente entonces obtengo que la velocidad final del centro de masa, o la velocidad final lineal o tangencial, si quieren, en este punto es de 2.38 metros sobre segundo. Tengo entonces aquí el valor de la rapidez, ¿sí? Cuando la pelotita de tenis está en la parte más alta del bucle, ¿sí? Ahora, la siguiente parte también me dice que demuestre que no caerá de la pista la pelotita. Para eso está fácil. Miren pues, supónganse que tenemos aquí nuestro diagrama de cuerpo libre para la pelotita, ¿sí? Que está sobre nuestra pista circular. Bien, más o menos quedaría nuestro diagrama de cuerpo libre así. Supónganse que esta es la pelotita, sí que se está moviendo con la rapidez de 2.38 metros sobre segundo. Tenemos una fuerza centrífuga hacia arriba, ¿sí? Y el peso hacia abajo. Si en este diagrama, bien, esta fuerza centrífuga aparece porque el objeto está dentro de un movimiento circular, ¿sí? Entonces siempre va a aparecer la fuerza centrífuga que lo quiere jalar, si lo quiere, empujar hacia afuera. Entonces la fuerza centrífuga es hacia afuera y el peso hacia abajo. La pelotita caería si el peso llega a ser mayor que la fuerza centrífuga. La pelotita no caería en el caso que la fuerza centrífuga, ¿sí?, llegase a ser mayor que el peso. Pero si la fuerza centrífuga llegase a ser mayor que el peso, entonces se genera aquí una fuerza normal que empuja para que entonces la pelotita no salga disparada tampoco. Entonces tenemos aquí un instante en que la fuerza centrífuga y el peso es igual. Si la fuerza centrífuga y el peso es igual, no se genera esa reacción normal, y entonces nosotros podemos hacer aquí una sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de fuerzas, y esas tienen que ser igual a 0 porque la pelotita no se va a mover ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces esto me daría que la fuerza centrífuga, ¿sí?, menos el peso tienen que ser igual a 0. De esto entonces nosotros podemos obtener que si pasamos el peso al otro lado, obtendríamos que la fuerza centrífuga tiene que ser igual al peso. Si nosotros vemos aquí, recordemos que la fuerza centrífuga, que es la fuerza dentro de un objeto, se calcula como la masa, ¿sí?, multiplicado por la aceleración, en este caso aceleración centrífuga, y eso tiene que ser igual a la masa por la gravedad. De tal forma que entonces que nosotros podemos cancelar la masa y me queda que la aceleración centrífuga o centrípeta tiene que ser la gravedad. La aceleración centrípeta o centrífuga, que al final es muy parecida, ¿sí?, solo cambia la forma en que la estamos analizando, se calcula como la velocidad, ¿sí?, la velocidad lineal, en este caso la velocidad al cuadrado dividido el radio, y eso tiene que ser igual a la gravedad. Si nosotros despejamos aquí entonces la velocidad, tiene que ser la raíz cuadrada de la gravedad y el radio. Así entonces, si nosotros ingresamos datos a nuestra calculadora, obtenemos que esta velocidad es de
2.1, ¿sí? metros sobre segundo. Si utilizamos la gravedad como 9.8, ¿sí? y R, ¿sí? tal vez vamos a colocar aquí R, el radio de nuestro bucle, siendo el radio de nuestro bucle, ¿sí? vean que el problema me dice que no tenemos 90 centímetros de diámetro, entonces aquí tenemos un valor del radio de 0.45. Entonces si multiplicamos 9.8 por 0.45 y este resultado le sacamos raíz cuadrada, nosotros tenemos que, para que la fuerza centrífuga sea igual que el peso, nosotros tenemos una velocidad de 2.1 metros por segundo. Si la velocidad llegase a ser más pequeña de 2.1, la fuerza centrífuga va a ser más pequeña y entonces cuando llegue aquí el peso lo va a vencer y va a caer. Mientras que si la velocidad es mayor que 2.1 metros por segundo, entonces la fuerza centrífuga es mayor y el peso no va a tener la suficiente fuerza para hacer que la pelotita caiga. Entonces con esto hemos mostrado, ¿sí? que la pelotita va a permanecer porque lleva una velocidad de 2.38 metros por segundo. Entonces esa pelotita permanece en la pista. Pasamos al otro inciso del problema, que me pide encontrar la rapidez mientras deja la pista. Entonces volvemos a plantear el punto en que la energía inicial es igual a la energía final. Energía inicial es igual a la energía al final. Si nosotros ahora analizamos simplemente el punto de partida, que es este, y el punto de llegada, que es este, el punto de partida tiene una altura superior al punto de llegada, por lo que entonces ahora yo considero que existe una energía potencial, masa, gravedad, altura, ¿sí? Como la pelotita está rodando, entonces se traslada y rota, entonces tendremos energía cinética rotacional y energía cinética traslacional, ¿sí? Y eso se va a convertir en una energía cinética traslacional, ¿sí? en una energía cinética traslacional, ¿sí? aquí en el punto final, y una energía cinética rotacional también final. Entonces tendríamos al final la energía cinética traslacional y la energía cinética rotacional en el punto final. Si nosotros entonces ahora hacemos el mismo procedimiento de antes, vean que lo tenemos aquí a la par, calculamos, relacionamos las velocidades angulares con el radio y encontramos la relación entre la inercia, ¿sí? de cada pelotita y la cancelamos con el radio que tenemos aquí, al final vamos a llegar a una expresión muy parecida a la que teníamos aquí al principio, a una expresión muy parecida a esta, vean. Entonces si nosotros analizamos, me voy a adelantar esto para no hacerlo muy largo, ¿sí? vean, vamos a encontrar que la inercia es, como habíamos dicho, 2/3, ¿sí? creo no estoy mal, ¿sí? 2/3 de la masa por el radio al cuadrado. La inercia es 2/3 de la masa por el radio al cuadrado. La velocidad inicial es igual a la velocidad inicial dividido el radio. La velocidad angular inicial es igual a la velocidad lineal dividido el radio. Y aquí la velocidad angular final es igual a la velocidad final relacional dividido el radio. Entonces ahora vamos a simplificar y les muestro cómo queda. Me quedó de esta forma, ¿sí? Cancelamos las masas cuando nosotros reemplazamos el valor de la inercia, cancelamos todos los dos y obtenemos entonces finalmente aquí 2 veces la gravedad por altura por la velocidad inicial del centro de masa, que fue lo único que quedó. Cancelamos masa y medios, aquí quedó 2/3 de la velocidad inicial del centro de masa, velocidad final del centro de masa, 2/3 de la velocidad final del centro de masa. Si nosotros despejamos nuevamente aquí la velocidad final del centro de masa, ahora nos quedaría esta ecuación de aquí, ¿sí? Muy parecida a la anterior, vean. Sumamos estos dos elementos y nos quedan 6/5 de la velocidad del centro de masa al cuadrado, que es lo que tenemos aquí. Cuando sumamos estos dos nos quedan aquí, aquí nos queda 5/3. Cuando sumamos estos dos nos queda 5/3 también cuando pase a dividir. Ese 5/3 de aquí, de la suma de estos, se cancela con este de aquí. Aquí tenemos 2 dividido 5/3, me genera entonces un valor de 6/5, lo que entonces me genera ya la ecuación final, en la cual yo necesito solamente meter datos. Si nosotros ingresamos datos a la calculadora, tendríamos la raíz de 6/5 de la gravedad, que es 9.8, entonces por 9.8, eso multiplicado por la altura, y la altura va a ser la diferencia de niveles que hay entre el punto inicial y el punto final. En este caso la altura sería de 20 centímetros, o sea 0.20 metros, más la velocidad inicial al cuadrado, que dijimos que era de 4.03, si no estoy mal, sí, 4.03 metros por segundo, entonces es 4.03 metros por segundo al cuadrado, lo que me genera finalmente entonces una velocidad de llegada de 4.31 metros sobre segundo. Y así finalmente entonces
hemos calculado lo que el problema me pedía. Vamos a agregar solamente aquí nuestra respuesta, afirmando de que la pelota no cae del bucle, ¿sí? O del rizo, como queramos decirle, ¿sí? Entonces repasemos nuestro problema. Hemos llegado ya al final. Repasemos el problema. Utilizamos la conservación de la energía para poder determinar cuál es la rapidez de la pelotita en esta parte de acá arriba, dándonos cuenta que en este punto tiene energía cinética translacional, energía cinética rotacional, y en el punto de arriba va a acumular energía potencial gravitacional, llevará energía cinética translacional y energía cinética rotacional. Esa es nuestra hipótesis. Podemos relacionar las velocidades angulares de cada una de estas, relacionándola con la velocidad dividido el radio, ¿sí? Y podemos escribir que la inercia es la inercia de un cascarón esférico, que es 2/3 de la masa por el radio al cuadrado. Si nosotros reemplazamos y simplificamos todas esas expresiones, entonces llegamos a esta ecuación que depende únicamente de la velocidad inicial y la velocidad final del centro de masa de la pelotita. Si despejamos la velocidad del centro de masa, obtenemos que la velocidad en el extremo más alto es de 2.38 metros sobre segundo. Queremos saber si esa velocidad es suficiente como para mantener la pelotita en la parte superior. Entonces hacemos un diagrama de cuerpo libre de nuestra pelotita en la parte superior. Sabemos que hacia arriba tiene una fuerza centrípeta, hacia abajo un peso, y esta es la dirección de la velocidad. Si hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre y suponemos que hay un instante en que la fuerza centrípeta es igual al peso, que no se genera una reacción, para determinar cuál es la velocidad mínima que necesita, resulta que la velocidad mínima es de 2.1 metros sobre segundo para que eso ocurra. Dado que la pelotita lleva una velocidad de 2.38 metros sobre segundo, entonces la fuerza centrífuga es mayor que el peso, y entonces la pelotita va a lograr pasar ese punto más alto. Como la pelota no cae, entonces nuestra respuesta es: la pelota no cae del bucle. Para poder determinar la velocidad de llegada de la pelotita, entonces nosotros hacemos la energía inicial en el punto de partida y la energía final al final de la rampa, dándonos cuenta que en este punto ahora, al punto inicial, tiene una altura, por lo que nosotros tenemos masa gravedad por altura, ¿sí?, de la energía potencial. La pelotita se va trasladando, la pelotita va rodando, y al final la pelotita ya no va a tener la altura que tenía al inicio, pero sí va a ir trasladándose y sí va a ir rotando. Si nosotros simplificamos nuevamente como en el paso anterior, reemplazando la velocidad angular como una relación de velocidad angular, una velocidad lineal, y el radio y la inercia como 2/3 de la masa, llegamos a esta ecuación ya simplificada. Si despejamos la velocidad, entonces tenemos finalmente cuánto es la rapidez en el punto más bajo. Y con eso entonces terminamos nuestros ejemplos. Y finalmente, para terminar este video, tenemos el ejercicio, ¿sí? Una bola sólida de masa m y radio r rueda sin deslizarse por un rizo de radio r, como se muestra en la figura. ¿Desde qué altura h debe lanzarse la bola para que pase por el rizo sin caer de la pista? Es un problema un poco parecido al que acabamos de hacer. La pregunta ahora es: ¿qué altura debe caer aquí? ¿Sí? Suponiendo que la bola inicia del reposo, mejor vamos a poner aquí, ¿no? Desde qué altura debe lanzarse, mejor debe soltarse, vamos a poner aquí, ¿sí? Porque vamos a suponer que se lanza con una velocidad inicial 0. Entonces, ¿qué altura debe tener aquí para que pase aquí sin caerse? Tenemos que hacer un análisis muy parecido al del ejemplo que yo les mostré. Entonces, este ejercicio se realizará cuando nos volvamos a ver. Así finalmente llegamos al final de este video. De verdad, siempre mis mejores deseos son que esta información les haya sido útil. Si les gustó el video, recuerden dejar su like. Si quieren estar atentos a cuando yo suba nuevos videos, por favor no olviden pinchar también en suscribirse. Y nos vemos entonces en un próximo video.